Vale, ya. Como decía recién Esteban, bueno, un saludo a todos, el hermano Señor. Como decía recién Esteban, ahora empezamos a estudiar lo que son las sesiones saludables. Le voy a pedir a Esteban que pueda compartir la presentación, por favor. Y tengo a mi asistente esta noche, hoy, la día, la tarde, tarde, noche. Y el capítulo de hoy, el capítulo número 18 de libros, tenemos lo que son los principios generales. Bueno, para introducir el capítulo, el autor empieza mencionando de que los ministerios de gracia soberana, o sovereign grace, como podemos conocerlo algunos en inglés, son un grupo de diferentes iglesias que vienen de origen de una iglesia animática de los años 70 y finalmente, cuando ellos empezaron a realizar sus primeras reuniones como este ministerio, eh, se basaron en en la forma litúrgica con la que ellos habían crecido. Eh, bueno, y la liturgia, principalmente como la menciona el autor, avanza por favor, Etienne. Eh, la liturgia la expresa el autor de manera muy sencilla como una manera única de hacer las cosas, en donde finalmente cada uno de nosotros, en cada iglesia, va desarrollando eh, su propia liturgia, porque por ejemplo el autor menciona que sus reuniones comenzaban con dos alabanzas rápidas, uno más lento, o uno más rápido, iba variando un poco el orden, un tiempo determinado de media hora, había periodo de lectura bíblica, o oración por un grupo específico, después venían las visitas y la ofrenda y un montón de cosas, y si finalmente lo analizamos, lo comparamos, son muy similar a lo que nosotros podemos ver en la iglesia con Turbo y, y quizás los mismos Angol también, en el caso de Gonzalo, por ejemplo. Y, pero bueno, finalmente vamos, si bien el autor menciona que esa es una liturgia, nosotros igual tenemos una liturgia y es una parecida y tiene un orden y bien digo, nosotros siempre empezamos con una oración, después un himno, un periodo de oración, después una alabanza y así. Y, y el autor también, eh, también hace como la pregunta sobre el tema de cómo hacemos la liturgia. Si la liturgia lo hacemos porque es algo bíblico o por algo de nuestra preferencia, o si no, y simplemente lo hacemos así porque lo que siempre hemos hecho. Y yo creo que esa es como una pregunta, igual más de algunas veces nosotros como grupo no hemos hecho esa pregunta. De que, a veces como en la liturgia la hacemos porque es nuestro orden, nuestra costumbre. Eh, También a la pregunta de si hay algún orden habitual, si hay algún orden habitual en el servicio que esté basado en la escritura y en la iglesia debería seguir. Eh, Voy a pedir que vayas, avance por favor a la siguiente diapositiva. Ya. Bueno, y el autor también presenta en el capítulo lo que son los principios de lo pasado, en donde en los siglos XVI y XVII la adoración congregacional se convirtió en algo trascendente para los protestantes que vinieron después de la Reforma, en donde, por ejemplo, Juan Calvino y otros autores desarrollaron el principio que se le denomina el principio regulativo de la adoración, en la cual tiene la convicción de que todas las cosas que se hacen en la reunión pública de la iglesia debe estar claramente ordenada e implícita en la escritura. Todo tiene que estar tal cual aparece en la escritura. Y este principio muchas veces o en algunas ocasiones se utilizó para prohibir, por ejemplo, el uso de instrumentos o el uso de cantos que no sean salmos para la adoración en la iglesia. También tenemos el principio normativo, el cual fue practicado por Martín Lutero y también
después fue adoptado también por los luteranos, perdón, y por los metodistas, donde sostiene y acepta todo lo que la escritura no prohíbe. Lo cual le permite al mismo lutero mantener muchas de las prácticas litúrgicas y sacramentales de la iglesia canónica. Y en base a los principios, eh, se han ido dividiendo la iglesia y se han ido formando diferentes denominaciones en base a cómo deberían ser las reuniones que se hacen en nuestras iglesias. Y, y esto obviamente también desarrolla como una especie de conflicto, nada a diferencia obviamente que podemos con otra iglesia, con otras denominaciones. Y, y avancemos, por favor. Ya, ya. ¿Y por qué es tan difícil determinar lo que Dios quiere que hagamos cuando nos reunimos? Y a veces no es muy difícil. Y el autor establece tres razones eh, por la cual se nos hace difícil. En primer lugar, quizá Dios no ha sido tan específico en esta área como algunos pudiéramos querer, ya que la Biblia nos da un orden específico del servicio y se aplica a todas las culturas y a todos los tiempos, en donde en el Antiguo Testamento encontramos diferentes referencias al tema del coro, las vestiduras, celebraciones anuales, alabanzas documentales. Eh, y aquí el autor se pregunta de qué tan relevante pueden ser estas cosas para hoy, ya que el Nuevo Testamento lo menciona escasamente. Y si deberíamos dar la necesidad con canto, danza, instrumentos en consonancia con lo que dice el Salmo 149. O también, eh, o también si estas cosas están excluidas en el Nuevo Testamento por el mandamiento de adorar a Dios con temor y reverencia, como dice en Hebreos 12:28, y dice, así que recibiendo nosotros su reino como Biblia, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eh, la segunda eh, da el autor con respecto a esta diferencia es que tendemos a leer la Biblia a través del filtro de nuestras propias preferencias y prácticas. Por ejemplo, los carismáticos abren salmos y encuentran mandamientos para aplaudir, júbilo y danzar. En el libro hay alguna referencia a eso, como el Salmo 35:27. Y dice, por ejemplo, canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan, siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. O el Salmo 47:1 y dice, pueblo, todos baten las manos a Dios con voz de júbilo. En contraste, tenemos a los presbiterianos insisten que la escritura debe ser leída por ministros ordenados, en donde el modelo establece en Nehemías 8, principalmente en los 1, 2 al 7, y que todo debe ser hecho decentemente y con orden, como dicen, como dicen Primera de Corintios 14, 40, que dice, uy, se me olvidó. Ahora sí, pero hágase todo decentemente y con orden, establece lo encontramos en Primera Corintios 14, 40. Y la tercera razón eh, es que mm, perdón, disculpen, tengo amigos que son de vecinos y me faltaron por la ventana. Ya, respondo.
La tercera razón que menciona el autor, y algunos ya no piensan que Dios nos ha dicho cómo debemos adorarlo, a lo cual el autor le llama como el principio como el principio de lo que tú quieras, en lo cual establece de que podemos adorar a Dios como nosotros queramos y en énfasis a la propia idea y en la expresión personal. Y bueno, y el problema de este pensamiento es que Dios nos da claro ejemplo y mandamiento en la escritura de cómo debemos trabajar en cuanto a la adoración en la iglesia. Eh, Como por ejemplo, en los patrones de predicar la palabra de Dios y debemos dar alabanzas a Dios. Bueno, y Pablo también especifica en cómo enunciar también, por ejemplo, el participar en la cena del Señor, cómo se establece, como lo vamos a ver acá en Primera de Corintios 11, de versículo 7 al 4. Avanza, por favor, Edan. Bueno, y también, lo mismo vale, Dios no nos ha dicho todo, pero tampoco ha estado hallado al respecto. Y los principios, y son hacer lo que Dios claramente ordena, no hacer lo que Dios claramente prohíbe, y usar la sabiduría de la escritura en todo lo demás. En donde nosotros reconocemos que Dios no nos ha dado un orden prescrito de servicio que defina la adoración bíblica, pero debemos buscar fielmente aplicar los preceptos y los ejemplos bíblicos. Y también debemos entender el papel esencial que tiene la adoración, la fe en la adoración congregacional. Avanza, por favor, Ean. Bueno, el autor también en el capítulo establece qué podemos aprender de otro. Acá el autor hace un contraste en cuanto a la liturgia de su iglesia, de Gracia Soberana, o la iglesia de, un, de una persona llamada Mark Dever, cual es el pastor de Capitol Hill Baptist Church, en donde, por ejemplo, él señala de que su servicio es más formal, mientras que el de ellos es menos regulado. Y la obligación de ellos es bastante más reservada en el lenguaje corporal, mientras que los visitantes de la iglesia encuentran de todo, desde mano levantada, ponerse de rodillas, o hasta danza inclusive. Y así señala una serie de diferencias. Eh, pero ¿qué podría enseñarlos? O sea, puedes enseñarlo, en este caso, por ejemplo, como menciona el autor, y podría enseñarnos Mark a la oración, y podría enseñarnos otras personas de otras denominaciones. Y finalmente, al poder conversar sobre otra persona, también podemos ser beneficiados y reflexionando sobre los diferentes puntos de vista que tenemos eh, con respecto a la liturgia y de cómo llevar la adoración congregacional. Eh, Avancemos, por favor, Ian. Bueno, y ya casi finalizar, menciona lo mismo de las menciones saludables. Y el autor primero lo empieza abordando con respecto a una anécdota en el cual trataba de poner él solo una malla de voleibol, de la cual corría para un lado, corría para el otro, pero finalmente no lograba poner la malla, porque era algo que no podía hacerlo.
Y él lo expresó como se hubiera visto como un tonto tratando de hacer eso. Eh, pero finalmente ahí señaló que se necesita en primer lugar ayuda para poder lograr esto y de que también el concepto de la malla de voleibol permite lograr el concepto de que se necesita una atención saludable entre dos puntos para lograr ciertos objetivos. Se necesita una atención saludable entre los distintos puntos de vista para poder lograr el objetivo de lo cual es una adoración que sea agradable a Dios. Eh, el autor, eh, el autor también aplica este concepto a la adoración en la iglesia, donde a menudo surgen menciones entre diferentes enfoques y perspectivas de la adoración. Además, señala de que alguna iglesia enfatiza la reverencia en la adoración, mientras otras priorizan la celebración, o y también se menciona la intención de adorar a Dios y edificar a los creyentes, en donde el objetivo del autor es examinar estas tensiones, la cual la vamos a ir viendo ya en los próximos capítulos. Ya voy a ir estudiando ya las próximas semanas. Eh, bueno, y finalmente el deseo de, ¿no? de parte de también debe ser el deseo de nosotros, que las reuniones de la iglesia sean lugares donde Dios sea adorado en espíritu y en verdad, y donde no sea necesario elegir las diferentes enfoques y donde la gloria de Jesucristo sea evidente en todo lo que hacemos. Finalmente, que las diferencias no sean algo que ofrezca la adoración, sino que sean también para contribuir en nuestro crecimiento y poder adorar a Dios con libertad. Eh, Eso sería lo que tenía para compartirles en esta tarde noche. Eh, Así que lo invito a inclinar su rostro para poder tener un momento de oración. Papá, Señor, damos gracias, papá, por poder estar acá, Señor, por poder, Señor, tener este medio, Señor, para estar de tu palabra, Señor. Te doy gracias, papá, porque finalmente no nos permite estar en el lugar que estamos por un propósito y tuyo, claramente, Señor, en la iglesia que estamos, papá. Y damos gracias, papá, porque si bien conocemos diferentes denominaciones o conocemos diferentes liturgias, Señor, y si bien estamos acoplados a nuestra propia manera, papá, de hacer las cosas, también te doy gracias, papá, porque uno va a entender, Señor, al compartir, Señor, con otros hermanos, con otras personas que tienen otras metodologías, Señor, también podemos también aprender mucho de ellos, Señor, y que finalmente no nos seguimos, Señor, en nuestra manera de hacer los cultos, en nuestra manera de llevar la adoración congregacional, Señor, sino que no fue que sea, papá, principalmente adorar a ti, Señor, de que no sea de cómo hacemos las cosas, Señor, sino para qué, Señor. El fin único sea, papá, adorar y alabar a ti, Señor. Tú mereces toda la gloria y honra, papá. Negamos, papá, los humanos, Señor, que nos papá, guiándonos, papá, en el estudio de lo que resta el libro de la próxima semana, Señor, de que la nueva etapa, Señor, eh, pueda ir siendo aplicada con claridad, Señor, y que cada día podamos también ir somos más personas, Señor, y poder aprender más de temas, Señor, iguales tan importantes, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Iván, Amén. Gracias, Gustavo. Eh, Vamos a hacer lo que hacemos todos los martes. Dejar si es que alguien quiere comentar, si le pudieron revisar el capítulo o a raíz de lo que escucharon de Gustavo, ¿qué les pareció? Eh, yo solo quería decir que el estudio este que estamos haciendo y lo que hemos hecho antes, justamente apunta hacia lo que dice el autor, hacia buscar en la Biblia cómo es que debemos hacer la adoración. Y por eso hablamos de que nuestra adoración importa y estamos buscando cuál es la adoración que el Señor busca. ¿Ya? La Biblia nos dice que Él busca tales tipos de adoradores, ¿cierto? Adoradores en espíritu
y en verdad. Y también nos ha dejado principios y enseñanzas sobre cómo hacer las cosas. Así que eso es lo que hemos ido estudiando, ¿ya? Y yo creo que a todos nos pasa, porque cuando vamos de repente a otra iglesia, puede ser a otra alianza o a otra denominación, nos fijamos en el cómo hacer las cosas. A veces nos parece raro, a veces nos parece bien, nos parece mal, a veces hay cosas que queremos copiar, eh, y está bien. A veces justamente como decía al final el autor, podemos ir comparando, podemos ir analizando de unos o de otros. Lo importante es que siempre y en todo el Señor se lleve toda honra y toda gloria. Así que si alguno más quiere comentar, compartir algo de este capítulo, dejamos abierto el espacio. Ya voy a hablar. Estaba esperando a la Andrea, pero no pasa nada. Eh, Al principio me costó entender la lección, pero eh, yo trataba de rebobinar el, el tema de la... no sé si todos saben, pero yo antes de los 18 yo asistía a la iglesia metodista, pero la metodista tradicional sí. Eh, entonces cuando hice el cambio, no encontré mucha diferencia en lo litúrgico, era muy similar, entonces no me costó tanto adaptarme a la alianza. Pero después cuando nos involucramos con otra alianza nos dimos cuenta que éramos distintas en el tema litúrgico. Eh, de hecho, la otra alianza donde hemos participado se parece más al- al- a la estructura que tenía la metodista antiguamente, entonces me traía recuerdos. Y me gustaba un poco porque había un poco en el tema de más conexión con el tema de escuela dominical, con el culto en sí, había como una relación más estrecha, se compartía, acá no se hace eso, escuela dominical es súper aparte de lo que es el culto general, cosas así. Pero claro, acá el autor, claro, van a haber muchas diferencias en el tema estructural y muchas veces han habido diferencias, se han generado problemas muchas veces por temas, por cuestiones litúrgicas, por cuestiones estructurales. Y es bueno que remarque porque yo sé, en mi caso, en la iglesia donde yo participo, sí hemos compartido nuestro pastor ha permitido el compartir con otras iglesias que no son de la misma denominación, en donde hemos encontrado que obviamente hay muchas diferencias en el aspecto carismático, en cosas que nosotros no estamos acostumbrados a experimentar, pero yo creo que en esos momentos, yo creo que nuestro pastor o el objetivo es que nosotros podamos entender que a veces hay que valorar o tener presente que hay una cuestión más importante que lo litúrgico, que es lo que apunta el autor. Que siempre haya en un culto, en una actividad, haya lo esencial, que es la predicación de la palabra, la adoración a un Dios en común que adoramos. Y yo creo que también nos sirve, y yo siempre lo digo a los chicos, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en Angol, tenemos la particularidad que todos los chicos que salen de cuarto emigran, se van a otras partes a estudiar. Entonces siempre llegan con el comentario de las iglesias donde ellos van, asisten en los lugares que estudian. Y a veces, lamentablemente, asisten a iglesias que no son de alianza y dan sus motivos. Entonces nos hacen preguntas. Entonces, muchas veces el participar o experimentar en otra iglesia, y me ha pasado a mí, a veces me ha ayudado, gracias a Dios, a fortalecer eh,
mi doctrina, lo que yo creo como aliancista, a fortalecer, a tener claro en lo que yo creo, a tener mayor seguridad de lo que yo he aprendido en mi iglesia, el por qué el Señor me ha puesto en esta iglesia, y muchas veces, lamentablemente, se hace como el efecto contrario en otras personas. A veces es atrapado por otras cuestiones, por otra actividad, otra liturgia, a veces le llama la atención lo más carismático, lo más expresivo, sentimental muchas veces. Entonces, esta lección lo que me deja a mí es que, claro, no olvidar lo esencial, que es la predicación de la palabra, eh, los momentos clave donde nosotros tenemos adoración a nuestro Dios, en donde nosotros nos podemos comunicar, conectarnos con Él, poder conversar y todo eso, pero sí tener nosotros como, y hago el libro como si fuera aliancista para nosotros, tener claro también nosotros, tener la seguridad de por qué Dios nos tiene en esta iglesia, tener la seguridad de lo que nosotros creemos como aliancistas, también como dice ahí, ver lo bueno de otras denominaciones, rescatar que hay cosas que quizás podemos aprender de ellas, no caer en la crítica, eh, también entender que nosotros vamos a estar siempre eh, compartiendo con otras denominaciones donde hay quizás diferencias, pero muchas veces hay un común que es un mismo Dios, un mismo espíritu, hay mismas creencias muchas veces, pero tener la seguridad de que el compartir con otra iglesia muchas veces es sano, siempre y cuando yo estoy seguro de lo que yo creo y dónde pertenezco. Así que eso más que nada, Esteban. Gracias, Gonza. Totalmente de acuerdo. Voy a pausar entonces la grabación.